Y aunque un poquito más tarde de lo normal, vamos a comenzar más bien este análisis de la tarde y a comentar, eso sí, uno de los temas de la semana. Después de muchos días de negociaciones entre el Partido Socialista y Junts, hay acuerdo de investidura. Un acuerdo que incluye la ley de amnistía y que también incluye la posibilidad de plantear incluso un referéndum de autodeterminación, lo que supone todo un cambio de rumbo en España y supone también que otra vez, 5 años después, vuelve a hablarse de la independencia de Cataluña y que incluso ahora esta posibilidad parezca algo más probable. Por eso nos hemos querido preguntar hoy en el análisis de la tarde cuál es la implicación económica de todo esto. Y lo primero es mirar a la aportación que hace Cataluña a nuestro PIB. Y no es poco lo que supone esa comunidad autónoma para nuestra economía. De hecho, sin Cataluña perderíamos el 19% del PIB según datos de 2021. Están viendo ustedes en pantalla datos ahora mismo del Instituto Nacional de Estadística para 2021. Lo están viendo por comunidades autónomas, el PIB de cada comunidad autónoma en términos absolutos. Y como ven, la madrileña es la que pues tiene un PIB más alto, pero Cataluña le sigue muy de cerca. Le separan unos números, pero muy pocos. Ahí están viendo que prácticamente están muy igualados y que hay bastante diferencia con respecto al resto. Es verdad que Andalucía sí que se acerca un poquito más, pero el resto quedan muy por debajo de lo que representa Cataluña y la Comunidad de Madrid en el PIB español. Cataluña, la segunda mayor economía en cuanto a comunidades autónomas de España. Si quitamos Cataluña, estaríamos quitando un 19% del PIB español, que no es poco, es una quinta parte. Y si nos fijamos en el tema impuestos, Cataluña también es una de las comunidades autónomas que más aporta al país. De hecho, es la tercera que más aporta después de Madrid y Baleares. Cada ciudadano aporta más de 3.150 euros a las arcas públicas, un 17% más que la media. Vamos a ver si los compañeros pueden hacer un pelín más grande el gráfico para que lo vean ustedes en pantalla correctamente. Ahí lo tenemos. Como ven, Cataluña aparece en la columna de la izquierda como la tercera comunidad, 3.153 euros por ciudadano es lo que aportarían los ciudadanos de Cataluña, mientras que en Madrid aportan más de 3.700, Baleares 3.200, Cataluña 3.153 y las comunidades que hay por debajo, todas sus ciudadanos aportan menos. La segunda columna, la que ven esas rayitas verdes, ahí estamos viendo cuánto vuelve a los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Como ven, Cataluña no estaría hasta bien abajo. Le aportarían, en este caso, el Estado a cada ciudadano catalán 2.848 euros, menos de lo que aportaría cada ciudadano al Estado. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, por cierto, en un gráfico de la financiación de 2021 realizado, en este caso, por La Vanguardia. Es cierto que hoy hemos tenido aquí en Negocios Televisión a expertos como Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, que nos decían que esto suponía que se podía abrir la puerta a un sesgo de liquidez y que podría implicar que los déficits se fueran a disparar en nuestro país a raíz de lo que está ocurriendo con Cataluña. Escuchen. Y lo peor no es eso, lo peor es que se abre la puerta a lo que probablemente sea pues un sesgo con respecto a la liquidez que hay en la economía bastante feo, ¿no? Y es que lo que creemos que va a suceder es que los déficits presupuestarios y fiscales se van a disparar y no hay que olvidar que España tiene una deuda de 1,5 billones de euros y que esta está creciendo, ¿no? Con lo cual, para mí la noticia es entre horrible. Otra de las grandes dudas es cómo va a afectar esto a España en materia de financiación. Me refiero a la deuda. ¿Puede esta incertidumbre política afectar a los intereses de los bonos, que al final son el coste de financiación que tiene España? En este caso todavía es bastante inferior al que tienen países como Italia, que tienen quizá otros temas que afectan más, por ejemplo el tema económico. La semana pasada S&P Global se pronunció al respecto de la condonación de deuda a Cataluña y dio su opinión sobre si esto podía afectar al rating que tiene nuestro país, es decir, a la nota que se le da por parte de las agencias de calificación crediticia a la deuda de España en función del riesgo de default que puede tener. A mayor nota, menor es el riesgo de default y viceversa. Bueno, nuestra nota es relativamente alta. No es un AAA, que es la más alta, pero es una A, que está 2 escalones por debajo de la más alta. S&P Global dijo que la condonación de deuda a Cataluña la semana pasada no iba a afectar al rating de España porque afectaba a los pasivos de las comunidades autónomas, pero no implicaba un mayor endeudamiento a nivel macro para el gobierno central. Pues hoy el profesor Gustavo Martínez nos explicaba que en España lo
bueno, lo positivo que tenemos es que seguimos teniendo el apoyo del Banco Central Europeo como principal financiador de nuestra deuda. Pero el problema, dice, va a llegar en el momento en el que dejemos de tener ese salvavidas de Christine Lagarde. Es que esto tiene una consecuencia y un fin, y es que más tarde, más temprano, de alguna manera hará crash. La realidad es que esto tiene una consecuencia y un fin, y es que más tarde, más temprano, de alguna manera hará crash, y de hecho ya está haciendo crash mediante inflación, y en el momento en que el bono deje de ser intervenido, las agencias de calificación actuarán con más contundencia y probablemente nos descalifiquen, ¿no? Y es una cosa que va a pasar, es una cuestión de tiempo, ¿no? Es un problema que tenemos en España estructural, en el cual se dice que los impuestos van a financiar carreteras, educación y sanidad, y es mentira, ¿no? Los impuestos lo que van a hacer es poner arbitrariamente al político de turno, y por lo civil o por lo criminal, y eso es lo que vamos a vivir, ¿no? Y de cara al panorama económico, pues yo lo veo bastante desolador, ¿no? Yo creo que vamos a entrar en una legislatura que va a ser la argentinización de España, y es algo que de momento lo vamos sujetando porque la inflación está entre el 5 y el 6%, pero yo creo que el ataque que está habiendo a la globalización y la extensión del socialismo, pues vamos a recoger todas esas. Hace unas semanas, la agencia de calificación crediticia S&P Global decidió mantener el rating de España en A, con perspectiva estable, a pesar de la incertidumbre política. Así que las agencias de calificación, aunque de momento no consideren que la incertidumbre política puede afectar al rating, son conocedoras de que existe esa incertidumbre política. Bueno, hoy es el tema del día, por supuesto, pero hoy también tenemos que mirar, por cierto, a Israel. Si nos remontamos al 7 de octubre, fue cuando comenzaron esos ataques de Hamás a Israel, fue el día en el que ocurrieron esos ataques. Entonces, de lo que se hablaba sobre todo era de cómo era posible que esto se lo hubiera pasado al Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel y de hecho uno de los más potentes del mundo. Bueno, pues hoy vamos a mirar a uno de los últimos trabajos de investigación que se han realizado sobre el motivo que llevó a que el Mossad no hubiera detectado el ataque de Hamás sobre Israel el día 7 de octubre. Esa fue la gran duda los días después del ataque, una duda que todavía a día de hoy no se ha resuelto del todo, pero cada vez hay más informaciones sobre el tema. Ahora el Financial Times publica un trabajo de investigación donde desvela que las agencias de inteligencia pasaron por alto múltiples advertencias antes de los ataques del 7 de octubre y que lo hicieron por falta de imaginación. Ahora enseguida se lo explico. Según Financial Times, esas advertencias al Mossad las hicieron desde aficionados que se dedicaban a monitorizar las comunicaciones que salían desde Gaza hasta exoficiales de la inteligencia militar israelí. Y no se les hizo caso. Financial Times cuenta el caso, por ejemplo, de un hombre llamado Menachem Vida, un aficionado a las comunicaciones, que además formaba parte de un equipo de voluntarios que utilizaban una llamada granja de satélites al sur de Israel para monitorizar las redes de comunicaciones de Gaza y los medios árabes, pasando esa información al ejército de Israel. No era una relación formal, pero sí semiformal. Pero cuando ya avisaron en repetidas ocasiones de que los combatientes de Hamás estaban llevando a cabo ejercicios de guerra muy elaborados cerca de la frontera, dice el Financial Times que los aficionados fueron ignorados. Dicen que el oficial militar les dijo directamente: no sois importantes, no os necesitamos. Bueno, desde luego rotundidad absoluta por parte del ejército de Israel hacia estos que les estaban avisando ya de que podía haber algún problemilla con esos ejercicios de guerra tan elaborados que estaba haciendo Hamás. También estaba, por cierto, entre aquellos que les avisaron, Michael Milstein, que es un exoficial de inteligencia militar. Según Financial Times, le dijo a sus antiguos colegas, y escribió muchos artículos, por cierto, en prensa sobre ello, diciendo que el enfoque de Israel hacia Hamás no estaba funcionando. Pero nadie le prestó mucha atención. De hecho, tenía claro que Hamás estaba predicando la guerra, o así lo dijo. Incluso cuentan también estas fuentes del diario Financial Times que se ignoraron las advertencias del Cuerpo de Inteligencia de Combate de Israel, que es quien vigila la frontera del país con Gaza. Parece que un soldado, Noah Melman, le dijo a sus superiores a principios de este año, 2023, principios de este año, fíjense, que militantes de Hamás estaban practicando ataques contra una valla simulada y que estaban haciéndola explotar una y otra vez.
no se les hizo caso tampoco. Pero hay una de las declaraciones también que recoge Financial Times en ese reportaje que es muy reveladora. Dice que incluso la noche del ataque se olían que algo estaba ocurriendo, pero que la interpretación fue que se trataba simplemente de un ejercicio militar normal de Hamás. Y aunque la fuente es anónima, sí que dicen que quien ha dicho esto, quien ha pronunciado estas palabras, es un alto funcionario de Israel. Alguien del gobierno de Israel, que esa noche dice que ya se olían algo. Pero termina diciendo, nuestra inteligencia adolecía de un defecto fundamental. Claro, desde Financial Times interpretan que todo esto, después de todas estas declaraciones que les hemos ido contando, al final revela que el fallo de Israel se debió a que los servicios de inteligencia habían subestimado la capacidad de Hamás para montar una operación a tan gran escala, con una seguridad operativa, una planificación tan disciplinada y con un conocimiento detallado del terreno israelí, que era lo que requería una operación de estas características. Pensaban que Hamás no era capaz de hacerlo. Y de hecho aquí muchas veces muchos expertos nos han dicho, Hamás no tenía todo ese potencial, alguien le tuvo que haber ayudado. En el reportaje también hablan incluso de que el ex jefe del Servicio de Inteligencia Exterior británico, el MI6, dice que parece que el gran fracaso en Israel fue un fracaso de la imaginación, que es lo que les decía al principio, como fue el fracaso del 11S. Porque dice, siempre existe el peligro de confundir lo que uno quiere con lo que realmente es. Y lo que le pasó a Israel es que sintió que se había eliminado el riesgo de Hamás, aunque lo cierto era que no era así. Y ahora vamos a hablarles de otra cuestión, en este caso relacionada más con la economía, porque hay que seguir mirando al inmobiliario comercial de Estados Unidos. Ayer ya les explicábamos a lo largo de toda esta semana, pero ayer les contábamos que la quiebra de WeWork servía un poco como un evento que tiraba de la manta con un sector del que ya no se habla tanto, a pesar de que en realidad sigue en crisis, el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos. Pero es que hoy hemos conocido más datos preocupantes. Por ejemplo, los préstamos inmobiliarios comerciales morosos en los bancos estadounidenses, es decir, los que no se pagan, han alcanzado su nivel más alto en una década. El volumen de préstamos vencidos en los que los inquilinos han incumplido más de un pago ha aumentado un 30%. 4.000 millones de dólares hasta 17.700 millones. Y esto solo en los últimos 3 meses, hasta finales de septiembre. Datos del rastreador de la industria Bankreg Data. Para que se hagan una idea, esa cifra había aumentado en 10.000 millones de dólares en solo un año. Y en 3 meses ha aumentado en 4.000 millones. Vamos a verlo en el gráfico de Financial Times, para que ustedes puedan ver directamente lo que les estamos contando. Parece que de momento estamos teniendo algún problemilla para poder acceder a ese gráfico. Vamos a ver si podemos conseguirlo en algún momento, pero de todas maneras simplemente era para visualizar lo que les estaba contando, para visualizar esos datos. La cosa desde luego que pinta mal. Los expertos dicen que esto no es que sea un evento puntual, un contratiempo como pudo ser por ejemplo el COVID, la pandemia, del que luego pues nos recuperamos, sino que parece que los precios de las propiedades van a acabar bajando, que los préstamos o la morosidad de los préstamos va a seguir aumentando. Pero es que además esos datos que les estamos dando son datos hasta finales de septiembre, con lo cual no han captado ni siquiera el impacto de la quiebra de WeWork que ha sido esta semana. Y WeWork es uno de los mayores inquilinos de oficinas en ciudades desde Nueva York hasta San Francisco, ciudades clave también para el mundo laboral. De hecho, Wells Fargo, uno de los principales bancos de Wall Street, dijo recientemente que los problemas de WeWork estaban entre las razones para incluir una hipoteca que tenían de 20 millones y pico de dólares en un edificio de oficinas de tamaño mediano en Manhattan, para incluir esa hipoteca en una lista de vigilancia de préstamos que estaban en riesgo de incumplirse. Hipoteca de 20 millones de una hipoteca de unas oficinas en Manhattan, en Nueva York. Un préstamo otorgado por Bank of America, pero desde entonces se vendió a inversores y Wells Fargo lo administra. Bueno, con más de 70.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales pendientes, Wells Fargo de momento es el banco más grande del país en su categoría y el más expuesto a pérdidas de propiedad. Sus préstamos inmobiliarios vencidos han subido más del 50% a 3.400 millones en el tercer trimestre, frente a solo 400 millones hace un año, por ejemplo.
Y a pesar de la subida de la morosidad, Wells Fargo y otros bancos aún así han tardado en poner a los prestatarios en mora o declarar pérdidas reales sobre su creciente pila de préstamos morosos. Wells Fargo, de hecho, solo ha cancelado, en este caso, 91 millones de dólares en préstamos del real estate comercial en el tercer trimestre. Solo 91 millones. Y a los analistas el mes pasado, de hecho, Wells Fargo se expresó bastante optimismo de que muchos de esos prestatarios iban a reiniciar los pagos o que iban a evitar las pérdidas. Aunque eso sí, los ejecutivos del banco ya advirtieron de que podía haber algún impacto. Decían, realmente no hemos visto ninguna pérdida significativa todavía, pero lo veremos, lo dijo el CFO. Hay expertos, por ejemplo, el jefe de análisis económico de bienes raíces comerciales de Moody's, que dicen que esperan que las tasas de morosidad aumenten durante al menos los próximos 12 meses. Han dicho que va a haber dolor, que eso va a venir seguro. Pero claro, dicen también que la morosidad tarda tiempo en convertirse en pérdidas. Si nos fijamos en bancos regionales de Estados Unidos, PNC ha tenido uno de los mayores aumentos en préstamos inmobiliarios comerciales morosos, más que duplicándose en el trimestre a 723 millones. Dicen que las presiones que han anticipado dentro del sector de las oficinas de bienes raíces comerciales ya han empezado a materializarse. Así lo dijeron a los analistas el mes pasado, el director financiero de PNC. Sin embargo, añadieron que el prestamista tenía muchas reservas para cubrir posibles pérdidas en esos préstamos. Hay otros bancos que están intensificando sus esfuerzos para reestructurar los préstamos inmobiliarios para evitar pérdidas. Por ejemplo, en Bank of America, el volumen de préstamos inmobiliarios modificados, para los cuales el banco ha condonado intereses o ha extendido las fechas de vencimiento, ha aumentado casi 750 millones de dólares a 1.200 millones en el trimestre. Y en toda la industria, el volumen de préstamos inmobiliarios comerciales reestructurados ha aumentado en 6.000 millones a 8.500 millones de dólares en los últimos 6 meses. Así que el que no quiera ver un problema, quizá es porque está ciego o no quiere verlo directamente. Con esto ya terminamos el programa y el análisis de la tarde. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.